Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi dulce caminar. Mi dulce Jesús, quédate conmigo. No quiero volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más les saluda desde la zona sur de Costa Rica el pastor Arsenio González. Y no solamente saludarles, sino desear lo mejor para cada uno de ustedes. Y también, pues, agradecerle a Dios que nos da el privilegio de poder llegar a ustedes con una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. A través de esta transmisión podemos llegar a cada uno de ustedes para bendecirles en el nombre del Señor y también esperando que la palabra le bendiga poderosamente a cada uno de ustedes y al resto de su familia. En gratitud a Dios por todas sus misericordias y tantas cosas bellas, como dice la palabra, que nuevas son sus misericordias cada mañana, aquí estamos para compartir con ustedes un tema más que dice: cuidado con el apresuramiento. Ese es el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartirlo con ustedes en este día domingo. Cuidado con el apresuramiento. Y después de saludarles y bendecirles, pues quiero pedirle que si tiene su Biblia a la par, pueda ubicarse en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1 al versículo 8. Ahí vamos a estar leyendo para tomar este pasaje como base para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, esperando que usted sea bendecido en gran manera. Me permito leer para ustedes San Juan 20 del versículo 1 al versículo 8, el cual nos dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Oremos para que Dios nos ayude y nos bendiga y podamos ser bendecidos a través de la palabra. Soberano Dios, te damos gracias un domingo más por darnos el privilegio de llegar hasta los hogares, hasta el corazón y la mente de las personas que domingo tras domingo miran esta transmisión de la palabra. Ya no necesariamente tal vez a un horario fijo, sino en cualquier momento
o en cualquier día de la semana ellos pueden mirar esta enseñanza de la palabra del Señor. Por eso les bendecimos en el nombre de Jesucristo de una forma muy, muy especial. Quiero que bendigas a todas aquellas personas también que nos han enviado sus mensajes, sus audios, agradeciendo la palabra que hasta aquí hemos enviado a nivel mundial para la honra y la gloria de tu santo y divino nombre. Esperamos que hoy no sea la excepción, sino que haya bendición tuya sobre cada persona que está mirando esta transmisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, les repito el tema: cuidado con el apresuramiento. Hay dos proverbios que se dicen en el mundo secular que, si los analizamos bien, pueden ser una realidad en nuestras vidas, pero ya hablando espiritualmente. El primer proverbio que se dice en el mundo es aquel que dice: el que se apura, poco dura. O sea, una persona afanada que corre para todo, que se desespera, que se angustia, llega el momento en que él mismo se destruye a sí mismo, hablando físicamente. Y si habláramos espiritualmente, es lo mismo. El segundo proverbio dice: el que mucho corre, pronto se cansa o pronto para. Otra realidad. Si una persona va caminando a paso lento o corriendo a paso lento, pues va a llegar a su meta. Pero si la persona se desespera y corre a toda velocidad, su cuerpo se cansa e inmediatamente no va a poder llegar a la meta por el agotamiento que va a enfrentar. Si lo viéramos desde el área espiritual, es lo mismo. Ahora, la Biblia no trata de un proverbio, sino de un consejo sabio que el escritor de la carta a los Hebreos nos da a nosotros en el capítulo 12, versículo 1, el cual dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Óigase bien este consejo: correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa expresión, la carrera que tenemos por delante, para algunos puede ser corta, pero para otros puede ser demasiado grande. Y depende, el apresuramiento que usted lleve no va a llegar a la meta. Por eso es que el tema dice: cuidado con el apresuramiento. Ahora, mis amados hermanos, en esta vida el mundo está lleno de personas derrotadas económicamente, familiarmente y espiritualmente. Y todo se debe al apresuramiento. Algunos tienden a echarle la culpa a algo o a alguien, y si bien es cierto, un gran número de las personas derrotadas no se debe a que alguien le hizo algo o que sucedió algo en ellos, sino única y exclusivamente a ese paso tan destructor que se llama el apresuramiento. Si habláramos familiarmente, tenemos muchas personas derrotadas en esa área hoy, parejas que tal vez conviven pero están derrotados, matrimonios que realizaron, que dieron este paso, pero hoy están separados solo por el apresuramiento. Cuántas doncellas, cuántas jovencitas entablan una relación con su novio y de repente se apresuran a las relaciones sexuales, y de repente tenemos ya una muchachita embarazada antes de tiempo y un muchacho siendo un padre sin tener ninguna experiencia todavía por el apresuramiento. Personas que se casan, no tienen un trabajo, no tienen un techo, no tienen nada. Entonces ahí vienen las desgracias y los pleitos y los problemas después, solo por el bendito apresuramiento, que sería lo contrario a esperar en Dios. Si hablamos económicamente, es lo mismo. Personas que emprenden negocios, que compran un carro, que hacen esto, que invierten aquí, invierten allá, sin consultar a Dios, que es la clave primordial para hacer cualquier movimiento, es consultar a Dios, saber qué dice Dios, para hacer las cosas con toda la paciencia que Dios le demanda a usted y me demanda a mí. Que el apresuramiento no dañe tu economía. Y si hablamos espiritualmente, es la misma situación. Hoy tenemos muchas personas a nivel mundial derrotadas que le echan la culpa a un pastor, a un diácono, a un anciano, a un líder, por su estado en que están ahorita, que no hacen nada para el Señor, están derrotados. Y no hay que echarle la culpa a nadie. Simplemente nos apresuramos creyendo que este asunto era nada más de correr, y no. Esto tiene sus requisitos. En la vida cristiana es como una carretera. Cuando vas manejando, ahí van a estar los avisos: puente angosto, deslizamiento en la vía, reduzca la velocidad,
cruce de animales o escuela, y todo eso nos ayuda a que nosotros vayamos reduciendo la velocidad para que no vayamos a enfrentar problemas en el camino o tener un accidente inesperado. Eso es lo que sucede con la mayoría de personas que entran en la vida cristiana y son unos apresurados, y entonces pronto van a parar sin haber podido llegar a la meta que se habían propuesto. Ahora bien, veamos algunos casos en la Biblia de personas que se apresuraron y sufrieron las consecuencias, porque es importante que usted y yo sepamos, en la vida cristiana todo apresuramiento tiene sus consecuencias. Y repito, después cuando ya estamos metidos en el problema, tendemos a echarle la culpa a alguien, y los únicos culpables y responsables somos nosotros por haber tenido un terrible apresuramiento. Vamos a ver unos 3 pasajes bíblicos de personas que se apresuraron y, repito, sufrieron las consecuencias. Si nosotros nos ubicáramos, mis amados hermanos, en este hermoso día que Dios nos regala, en el libro de Números, capítulo 20, óigase bien, Números, capítulo 20, del versículo 1 al 12, usted va a encontrar la historia donde Dios hace el milagro de sacar agua de la roca. Pero si estudiamos bien el pasaje, nos vamos a dar cuenta que Dios le dice a Moisés que se acerque al pueblo y que con la vara que había cruzado el mar la utilizara nuevamente, para que con esa vara tocara él la roca. Y Dios le dijo: dile al pueblo que yo voy a hacer salir agua de la roca para que ellos tomen. Ya que el pueblo estaba desesperado, murmurando contra Dios y contra Moisés, porque decían: ¿para qué nos trajiste al desierto para hacernos morir de sed? Entonces Dios le dice a Moisés que él va a hacer salir agua de la roca cuando Moisés toque la roca con la vara. Pero si usted, que tiene más tiempo, usted se lee en la Biblia, mi amado hermano, el versículo 10, mire lo que sucede. Dice el versículo 10: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oiga bien lo que Moisés les dice al pueblo: oíd ahora, rebeldes. ¿Qué le enseña eso a usted y a mí? Que Moisés estaba enojado. Y al estar enojado, se le olvidó lo que Dios le había dicho y se apresuró a hacer las cosas tal y como él quiso hacerlas. Entonces, el primer punto que tenemos aquí en esta mañana es que el enojo trae apresuramiento. Y el apresuramiento es una desgracia. ¿Por qué razón? Porque cuando Moisés reúne al pueblo, ya le habla de esta manera: oíd ahora, rebeldes. O sea, ya le está enojado, su expresión lo está diciendo. Entonces, lo tremendo de todo esto es que dice la palabra del Señor que entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero si retrocedemos al versículo 10 nuevamente, donde Moisés le dice: oíd ahora, rebeldes, dice la palabra del Señor, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Oiga bien, o sea, nosotros somos los que vamos a hacer sacar agua de esta peña para que ustedes no sean rebeldes, para que no estén murmurando contra Dios y contra mí. Dios no le dijo eso en ningún momento a él. Él le dijo: dile al pueblo que yo, Jehová, voy a sacar agua de la roca para que ellos tomen. Pero Moisés se dejó la gloria, se dejó todo lo que le pertenecía a Dios, a él, por el enojo que le produjo un apresuramiento. Si él hubiera tomado las cosas con calma, si él no se enoja, él hubiera repetido las palabras que Dios le dijo y no hubiera enfrentado problemas. Ahora, consecuencia de este apresuramiento, dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, o sea, no me distes la gloria, no hablaste de parte de mí, sino que dijeron ustedes: nosotros vamos a sacar agua de la roca. Dice: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les fue dada. ¿Cuál es el problema? Moisés nunca pudo entrar
a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se dejó la gloria que le pertenecía a Dios, se la dejó él, dándose los atributos él de que él era el que sacaba agua de la roca, y eso no lo puede hacer un hombre, eso solo Dios. Entonces Dios es exigente y dijo: ustedes tenían que decir a este pueblo que yo soy el que le estoy dando agua de la roca para santificar mi nombre delante de este pueblo. O sea, para que este pueblo se diera cuenta que yo soy Jehová de los ejércitos. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana yo le dejo este consejo bíblico: el enojo trae apresuramiento. ¿Cuántas personas me están mirando en este momento en cualquier parte del mundo que saben que le estoy diciendo una verdad de parte de Dios? El enojo trae apresuramiento, trae desgracia, trae un sinnúmero de cosas que después nos vamos a estar lamentando. ¿Cuántas personas en el área matrimonial se ofenden, enojados, se dicen cuántas cosas, actúan y después están lamentando lo que han hecho porque están sufriendo las consecuencias? Que el Señor te ayude a ti y me ayude a mí en cualquier parte donde me estés mirando, a que podamos controlar el enojo y no vayamos a entrar en el apresuramiento y vamos a estar en desgracia más tarde. El segundo punto: la confianza propia trae apresuramiento. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, capítulo 15, versículos 9 y 10, oiga lo que dice la palabra. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tortola también, y un palomino. Y dice el 10, y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Si leemos estos dos versículos y nos quedamos ahí parados sin estudiar ni para atrás ni para adelante, no entendemos nada. Pero yo quiero explicarle dónde está el apresuramiento aquí, que trajo una desgracia muy grande que la mayoría de creyentes, aún predicadores, no conocen. Oiga bien, Dios le habla a Abraham y le promete que le va a dar un hijo para que a través de ese hijo venga la descendencia para toda la humanidad. Una descendencia muy grande, la cual Dios le dice: sal y si puedes contar las estrellas, y también en otra ocasión le dice: si puedes contar los granos de arena, así será tu descendencia a nivel mundial. ¿Y quién va a poder contar las estrellas si solo en la galaxia que nos corresponde a nosotros hay millones de estrellas? ¿Y cuántas galaxias cree usted que hay a nivel del espacio? Pero Abraham no podía hacer eso. Lo que Dios le está diciendo es: yo te prometo darte un hijo que va a producir mucha descendencia a nivel mundial. Ahora bien, qué tremendo esto. Según el versículo 8, mire lo que dice Abraham. Dice: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, ¿en qué conoceré que esto que me estás diciendo? ¿Cómo hago para darme cuenta, Dios, que lo que tú me estás diciendo es verdad y que mi descendencia será esparcida por todo el mundo? Hay dudas. No se le cree a Dios en ese momento. Pero mire lo que hace Dios. Dios le quiere dar a Abraham una prueba de que él le va a cumplir lo que él le prometió. Entonces Dios decide hacer un pacto con Abraham. Yo quiero que usted me entienda lo que estoy diciendo. Dios decide hacer un pacto con Abraham. No es Abraham el que está haciendo el pacto con Dios. Es Dios que decide hacer un pacto con Abraham. Entonces Dios le dice: Abraham, tráigame aquí una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una becerra de 3 años, un becerro de 3 años. Óigase bien. Traiga una tortola y también un palomino, tráigalos acá. Hasta ahí habló Dios, tráigalos acá. La Biblia dice que Abraham fue y trajo lo que Dios le pidió. Los 3 animales, las aves, cada una de 3 años. Tiene su significado los 3 años también a través de la Biblia, pero no tengo tiempo para explicar eso. Pero los animales tenían que ser de 3 años. Abraham los trae. Y dice que los puso y los partió a la mitad. Yo le pregunto a usted que me está mirando en esta hermosa mañana: ¿quién le dijo a Abraham que partiera los animales? Dios no se lo dijo, Dios solo le dijo: traiga los animales. ¿Pero por qué lo hizo Abraham? Porque Abraham viene de una tierra de Ur de los Caldeos, donde se practicaban mucho los sacrificios a los dioses paganos,
a la mitología y todo ese montón de cosas se practicaban allá. Y una de las formas de practicar los pactos del hombre, del ser humano con estos dioses paganos, era de esa manera. Traer animales, partirlos a la mitad, separarlos, la mitad al lado derecho y la mitad al lado izquierdo, y luego la sangre iba a estar cayendo en el centro. Y cuando la sangre caía en el centro, entonces los dos pactantes, un hombre con otro hombre, o el hombre con el demonio que estaba pactando, solía caminar sobre la sangre y ahí se decían lo que iban a cumplir o lo que estaban esperando que el otro cumpliera. Esa era la forma de pactar en los países o en los pueblos de los caldeos o Babilonia. Ahora bien, ¿por qué lo hizo Abraham? Porque él viene de esa costumbre. Ahora, pregunto, ¿le dijo Dios que partiera los animales? No, Señor, porque, repito, no es Abraham que va a pactar con Dios, es Dios que va a pactar con Abraham. Entonces, Abraham viene y parte los animales creyendo que lo que él está haciendo está bien, en un apresuramiento, porque, repito, Dios no le dijo a él que partiera los animales. Ahora, dice la Biblia que Abraham partió los animales y esperaba que Dios viniera, porque dije, ay Dios, aquí están los animales, ya están partidos, ya están listos. Y Dios no quería llegar porque Dios no le dijo a él que partiera los animales. Pasó toda la tarde Abraham cuidando, según la Biblia, que las aves de rapiña no se comieran los animales, y que estaba espantando y espantando y espantando aves para que no se comieran la carne que él tenía lista para el pacto, según él, con Dios. Pero ya casi anocheciendo, vino como una nube negra y cubrió aquel lugar, cubrió a Abraham y lo durmió. Abraham se durmió. Pero cuando Abraham se despierta, entonces se lleva la sorpresa que ya ahí estaba Jehová. Ahora, yo quiero darle una pequeña explicación de esto. Aprendamos esto. El hombre nunca puede pactar con Dios, porque Dios sabe que el hombre perece, el hombre muere. Entonces, si usted pacta con Dios y usted se muere antes de cumplir, ya no le vas a cumplir a Dios. Es Dios el que pacta, porque Dios es eterno y Él no te va a fallar a ti, ni a mí tampoco. Ahora, cuando Abraham se despierta, oiga bien, le dije que rapiditamente le voy a explicar esto. Lo que Abraham se encuentra es que hay un horno ardiendo y ya hay una antorcha moviéndose entre los animales. Ese horno ardiendo simboliza a Jehová de los ejércitos. La antorcha ardiendo simboliza a Jesucristo, el Salvador tuyo y mío, que está caminando en medio de la sangre de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque Dios está pactando en ese momento. Dios le está mostrando a Abraham que él está pactando con Jesucristo, su Hijo, el eterno, el que vive por los siglos de los siglos, que ese sí no le va a fallar tampoco. Pero Abraham sí le iba a fallar. Ahora, como Abraham se apresuró a partir los animales, cosa que Dios no le dijo a él en ningún momento que partiera los animales, veamos la desgracia o veamos las consecuencias de esta desobediencia. Oiga bien lo que dice Dios en Génesis 15:13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pregunto, ¿qué necesidad tenía Israel de ir a la esclavitud a Egipto por 400 años? Ninguna. Pero la tuvo debido al apresuramiento de un hombre que quiso hacer las cosas según el bien, de acuerdo a las costumbres que él conocía, pero las costumbres de Dios no son las mismas de los hombres, y menos cuando se sacrifica animales a dioses falsos. Ahí tenemos las consecuencias del apresuramiento de este hombre. Ahora, yo quiero mostrarle algo a usted para que usted vea lo bueno que es Dios. Según el versículo 17 y 18, mire lo que dice la Biblia. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahí está Dios en el horno y Jesucristo en la antorcha. Dice el 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Qué clarita es la palabra. Hizo Jehová un pacto con Abraham. No fue Abraham con Dios, sino diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y le explicó desde dónde hasta dónde. Dios en su misericordia, a pesar de que le lanzó la sentencia a Abraham de que
toda su descendencia iba a ser esclavo, también le prometió que siempre le iba a cumplir lo que él le había dicho, porque Dios no falla. Si por el pecado de Abraham, por el apresuramiento de Abraham, Dios retrocede, deja de ser Dios, porque si en el momento en que Dios deja de cumplir su promesa, ya no es Dios. Pero Dios dice, no, este falló, debido al apresuramiento de él, voy a castigar su descendencia 400 años de esclavitud en Egipto, pero yo, Jehová, tengo que cumplirle a él que le voy a dar esta tierra. Y eso es lo que Dios dice del versículo 18 en adelante. Así que, por favor, tengamos cuidado con el apresuramiento. ¿Por qué? Porque el apresuramiento puede llevarte a ti y a mí a que nuestra familia, nuestra descendencia sufra consecuencias terribles solo por yo apresurarme a hacer cosas que no tenía que hacerlas delante de Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Oiga bien, la confianza propia trae apresuramiento y el apresuramiento trae consecuencias de esclavitud al pueblo de Israel. Tercer punto, el apresuramiento no te deja mirar bien. Donde iniciamos leyendo en esta mañana en el Evangelio de San Juan capítulo 20. La Biblia dice que las mujeres fueron siendo aún oscuro al sepulcro donde habían puesto a Jesús, porque ellas estaban desesperadas por ir a ungir ese cuerpo, por hacerle lo que había que hacerle, los aromas que había que ponerle, porque supuestamente pues a Jesús lo apiaron de ahí y no tuvieron tiempo ni siquiera de ungirlo, de ponerle la mirra, los aceites y los perfumes con que se enterraba a una persona. Pero lo que a ellas se les había olvidado es que una ramera había ungido a Jesús mucho tiempo atrás, y Jesús dijo que esta mujer estaba preparando su cuerpo para la sepultura. Pero ellas se apresuran ahí de mañanita al sepulcro para hacer esto y se llevan la sorpresa que los ángeles están sentados en una piedra, la puerta de la cueva está abierta y se asoman y no ven el cuerpo de Jesús. Al no ver el cuerpo de Jesús, ellas se angustian, se desesperan, se les había olvidado que Jesucristo había dicho que iba a resucitar, salen desesperadas para la ciudad de Jerusalén a buscar a los discípulos para decirle no que Jesús había resucitado, sino que se habían robado el cuerpo. Ahora oiga esto. Dice la Biblia que las mujeres llegaron donde estaba Pedro y donde estaba Juan. Ese es el discípulo amado por Jesús. Pedro y Juan. Y le dijeron, Pedro, se robaron el cuerpo del maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Inmediatamente, aquí viene la clave de lo que estoy diciendo. Inmediatamente Pedro y Juan salen juntos, dice la Biblia. Salieron juntos directo hacia el sepulcro. Pero, si usted le prestó atención y si no, vuélvalo a leer. Dice la Biblia que el otro discípulo, no Simón Pedro, sino Juan, el otro discípulo corrió más aprisa y dejó a Pedro atrás, botadito. Y él se fue apresuradamente al sepulcro y llegó y se asomó, vio los lienzos que estaban ahí, amado hermano, donde estaba el cuerpo de Jesús, y se regresó. Y si usted analiza este hombre en el pasaje, se dará cuenta que cuando las Marías estaban afuera, estaban llorando, y ahí estaba él. Pero detrás de Juan venía Pedro. Y dice la Biblia que Pedro entró y vio los lienzos que estaban ahí. Pero no solamente eso, sino que con la paciencia que se ocupa, caminó más adentro y se encontró con el sudario puesto encima de una piedra donde Jesús no estaba. Eso le indicó a Pedro que no era que se habían robado el cuerpo, sino que el Señor había resucitado. Cuando Pedro hace este comentario, entonces el otro discípulo llamado Juan entra y ve, y dice que cuando vio la realidad de los lienzos y el sudario, entonces entró, vio y creyó. Gloria a Dios, porque aunque le cogió tarde, pero entró, vio y creyó. Pero ¿qué es lo que pasó en este pasaje? Oiga bien, el que se apresura en hacer las cosas así, no mira lo que tiene que mirar. Juan no pudo ver lo que tenía que mirar, pero Pedro sí lo hizo. ¿Por qué? Pues Juan se vino corriendo y dejó a Pedro atrás y dijo, ay Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado? Entró y ni se fijó bien. Y todas estas cosas lo llevan a cometer el error de no mirar bien. Ahora, dice la Biblia que las mujeres quedaron llorando afuera todavía.
No sé por qué este Pedro no les dijo a las mujeres, sino que solo Juan se dio cuenta. Porque las mujeres no entraron tampoco. Quedaron llorando afuera. Y cuando ellas están llorando, al rato apareció Jesús y habló con María y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y la mujer le dijo, se han robado el cuerpo del maestro y no sabemos dónde está. Ella, creyendo que era el hortelano, o sea, el que cuida el cementerio, le dijo, dime dónde has puesto el cuerpo si tú lo has cogido, para que nosotros vayamos y lo emperfumemos y lo arreglemos y lo traigamos de nuevo. Qué tremendo esto. Primero, Juan el apresurado no se da cuenta que Jesús resucitó, aunque llegó de primero, pero él venía apresurado, cansado, desesperado a ver qué era lo que había pasado. Luego quedan las mujeres afuera llorando y no pueden ver que quien está hablando con ellas es Jesucristo, porque sus ojos estaban totalmente empañados de tanto llorar. ¿Por qué decimos que el apresuramiento no te deja mirar bien? Por las dos razones. Juan, por andar a la carrera, no miró el sudario, solo miró los lienzos. Y las Marías que están afuera llorando, de tanto llorar, no pueden ver que el que está hablando con ellas es Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, ¿será beneficioso el apresuramiento para un creyente? En ninguna manera. Corramos con paciencia. Yo casi que le garantizo que si Juan viene a paso lento con Pedro, los dos entran juntos y los dos descubren que Jesucristo había resucitado. Pero Juan no. Juan no se dio cuenta que Jesús había resucitado, porque no podía mirar por venir desesperado. Mi amado hermano, el apresuramiento no es bueno para usted ni para mí tampoco. Nos trae desgracia por las cuales no podemos mirar las grandezas de Dios. ¿Cuánta gente está en la iglesia, está en los caminos del Señor? Se van a morir de viejos y no van a poder mirar las grandezas del Señor, ni van a poder creer la palabra, porque si usted lee el pasaje, se da cuenta que Jesús en varias ocasiones tiene que decirle, inclusive cuando iba camino a Emaús con los otros discípulos, tiene que decirle, incrédulos, ¿por qué no creen a las Escrituras? Pues las Escrituras hablan de mí, que yo tenía que morir y resucitar. Pero el apresuramiento trajo esta situación difícil tanto a Juan como a las mujeres que quedaron afuera, mientras que Pedro entró y se dio cuenta todo. Ahora, quiera Dios que si usted y yo hemos cometido un error de tomar la vida cristiana a la ligera y correr apresuradamente, podamos vivir lo que Juan vivió. Al final entró, vio y creyó. Se dio cuenta entonces la verdad de lo que había sucedido. Que Dios nos ayude a usted y a mí para que podamos hacer un alto, tomar las cosas con calma y poder ver la gloria de Dios. Si Dios te llamó a un ministerio, si Dios te llamó a trabajar en algo, en la obra de Él, toma las cosas con calma, no te apresures. Este asunto de servirle a Dios no es asunto de gritos y movimientos y cuánta cosa más que se hacen, amado hermano, creyendo que ese es el orden de Dios. Y eso no es así. En los caminos del Señor hay que tomar las cosas de Dios con calma. Si Dios en su misericordia te usa en algo, sanando a un enfermo, libertando a un cautivo, haciendo un milagro, impactando las vidas a través de la palabra que tú prediques o el consejo que des, no te apresures. Deja que Dios te ayude y que todo sea a su debido tiempo. Dejemos que Dios reciba toda la honra y toda la gloria. No cometamos el error de Moisés, que vino a quedar sin poder entrar a la tierra prometida por el apresuramiento. Y repito, tal vez estamos en la iglesia, en los caminos del Señor, pero no hemos visto las cosas que en realidad tenemos que ver por el apresuramiento. Ahora, hay algo más que descubro yo en San Juan 20, y es aquella gente que todo lo creen. Las Marías les dijeron, se robaron el cuerpo, Juan lo creyó, Pedro no, pero dice, vamos a ver si es verdad. Pregunto, ¿está creyendo usted todo lo que le dicen? ¿Se apresura usted a actuar por lo que le dicen? ¿Cuánta gente son usadas por el diablo en una congregación diciendo mentira, diciendo chisme una cosa y la otra, y viene el líder que le sirve a Dios rectamente y cree lo que le dicen y ya se pone a hacerle más caso a la gente y termina derrotado también? Dejemos que la gente hable y no cometamos ese error de apresurarnos demasiado, porque vamos a terminar en desgracia sufriendo las consecuencias del apresuramiento.
quiero compartir con ustedes dos pasajes bíblicos más para ir cerrando este tema de cuidado con el apresuramiento. El libro de Proverbios, óigase bien, Proverbios capítulo 21, versículo 5, mire lo que dice. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Si usted se trasladara o pudiera estudiar este versículo en la traducción del hebreo a la Reina Valera, se va a llevar la sorpresa que las últimas palabras de este versículo no dice más todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la ruina, a la pobreza, sino que dice todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la ruina. O sea, cambiaron la palabra ruina por pobreza. Pero cualquiera de las dos te enseña lo mismo. Hace un rato le dije que cuando cometemos el error de apresurarnos, cuando estamos metidos en el problema, cuando estamos sufriendo las consecuencias del apresuramiento, tendemos a echarle la culpa a alguien o algo. Y eso no. El que se apresura alocadamente va a la ruina. ¿Cómo está tu situación familiar? ¿Cómo te encuentras en el área económica? ¿Cómo estás ministerialmente? Con todos los dones y las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Estás prosperado? ¿Estás sirviéndole a Dios? ¿O te encuentras en una ruina tanto familiarmente, económicamente, como espiritualmente? Si habláramos en el área familiar, toda la familia, todas las parejas tienen problemas. Pero eso no quiere decir que estamos destruidos. Siempre hay una solución, siempre y cuando se haya invitado a Jesucristo a ese matrimonio. Y si habláramos económicamente, vamos a pasar necesidades, vamos a tener momentos difíciles. Pero la Biblia dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, es promesa de Dios ayudarte y bendecirte, pero si no actuamos alocadamente. Y si habláramos espiritualmente, ¿cuánta gente Dios levanta en una y otra área y pegan 4 gritos y hacen bulla por aquí, se dan fama a ellos mismos y dicen yo aquí, yo allá, y terminan en nada por el apresuramiento? Tengamos cuidado, porque acabo de leerle donde dice que todo el que actúa locamente termina en la ruina. Y quisiera que nos trasladamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque quiero cerrar esta palabra diciéndole en qué sí nos debemos apresurar. Porque el tema es cuidado con el apresuramiento. Pero quiero cerrar diciéndole en qué sí nos debemos apresurar. Oiga bien lo que dice 1 de Pedro 3:12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Esperando y apresurándoos. O sea, hay que esperar, pero hay que apresurarse a vivir de acuerdo a la palabra. ¿Qué es lo que no queremos apresurarnos? ¿Quién quiere apresurarse a leer la Biblia? ¿Quién quiere apresurarse a orar en estos tiempos? ¿Quién quiere apresurarse a ayunar? ¿Cuántos de los que están mirándome quieren apresurarse a congregarse? Ya no tenemos ese tipo de gente. Ya no tenemos ese tipo de hombres y mujeres que aunque no hubiera culto, ellos estaban en los templos, pedían una llave prestada para estar 1, 2, 3 horas buscando el rostro del Señor. O sea, apresurados porque Cristo viene. Hoy hay un apresuramiento, pero hacia el mal. Usted lee la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, verso 5, y Dios decide castigar, desaparecer el hombre porque sus pies eran de continuo al mal, dice la Biblia. Entonces, ahí sí hay apresuramiento. Usted organiza un ayuno y la gente llega arrastra, pero si tú organizas un viaje a la playa en un bus, la gente va apresurada y ese bus va lleno. Pero no hay un apresuramiento para buscar del Señor, para acercarnos a la presencia del Señor. Si proyectan una buena película,
La gente se apresura a estar viéndola ahí, no importa la hora que sea. Pero si se programa una vigilia, no hay apresuramiento. No sé si usted ha visto, una vigilia comienza a las 7 y la gente llega a las 8 y se van a las 10. No hay un apresuramiento de acercarnos a Dios, porque dice el apóstol Pedro que estos cielos van a encenderse y que todos van a ser deshechos y los elementos que componen la tierra arderán y todo desaparecerá. Esa es la razón por la cual sí debemos apresurarnos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Antes de orar y de cerrar la enseñanza de la palabra en este día, quiero lanzarte una pregunta. Y te voy a decir algo, no por vanagloria, porque Dios sabe que en esa área no me gusta en vez de ni abrir la boca. Pero yo ya cumplí 45 años de haberle entregado mi vida a Jesucristo. 43 de pastorear y 42 de ser evangelista. Y repito, no lo tome como vanagloria, pero hasta el día de hoy no puedo decir que el apresuramiento me haya hecho daño. He tomado las cosas con calma, tal como cuando tengo que hacer algo para la gloria del Señor, o como cuando hay gente que se levanta contra mi persona, hablan, me critican y todo, tomo las cosas con calma. Dejo que Dios pelee por mí. Y hasta aquí he visto la gloria de Dios. La pregunta que te tengo es, ¿cómo te encuentras? ¿Te apresuraste algún día a hacer cosas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás económicamente? Yo no tengo plata, pero tengo el Dios de la plata. Y eso es algo muy importante. Entonces tal vez iniciaste bien económicamente, pero ya vas a una ruina por el apresuramiento. El apresuramiento en el área económica te lleva a que ni siquiera puedes dormir, ni siquiera puedes comer bien, tranquilo, con la paz del Señor. Toma las cosas con la paciencia del Señor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y si Dios te está usando, o Dios te usó, y hoy te encuentras sin hacer nada, surge la pregunta, ¿no será que te apresuraste mucho? ¿No será que dijiste, aunque Dios no me mande, yo voy? No es así. Voy a ponerte solo un ejemplo sin mencionar personas. Yo he ido varias veces a Centroamérica, todos los países, a predicar. Y creo que el segundo viaje que hicimos a todo Centroamérica, fuimos acompañados con otras personas, otros siervos y siervas que predicaban. Y mis amados hermanos, cuando regresamos de ese viaje, uno de los que andaban con nosotros, personas que andaban con nosotros, decidieron ir a Centroamérica, pero por voluntad de ellos. Y qué feo cuando se fueron apresuradamente. Allá les robaron la maleta, la ropa, los dejaron sin nada, vinieron para atrás derrotados, buscando dinero prestado que hasta el día de hoy no han podido pagar. Qué difícil cuando te apresuras. ¿Por qué mejor no esperar el tiempo de Dios para casarse, para levantar un negocio, para comprar lo que sea? ¿Por qué no esperar el tiempo de Dios, que sea Dios el que te mande? Y aún recordemos cuando Jesús envió a los 70, que ellos vinieron alabándose y gritando y diciendo un montón de cosas, y Jesús le dijo, no se alegren por eso, alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y que Dios nos ayude, número 1, a que el enojo no produzca una desgracia en tu vida por el apresuramiento. Y número 2, que el apresuramiento no nos lleve a nosotros a anticiparnos a hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Y también que el apresuramiento no nos lleve a caer en el error de no poder ver las grandezas del Señor solo por estar de apresurados. Que Dios te ayude a ti y me ayude a mí, y según Proverbios, donde leímos 21:5, que no sea usted una persona apresurada para venir a caer en ruina. Que Dios te ayude y te bendiga, y si estás en una situación difícil, es un momento de hacer un alto y levantarse en el nombre de Jesucristo. Dejo esta palabra con usted y hago una oración para que Dios te ayude y te bendiga a ti y a mí también. Padre bueno, he concluido una vez más un tema de la palabra tuya. Hoy con el tema, cuidado con el apresuramiento. Señor, a nivel mundial, yo sé que hay muchas personas mirándome.
Lo he experimentado en esta semana donde gente que yo nunca me imaginé que estaban mirando estas transmisiones, las han estado mirando. Gracias por eso, Señor. Pero Dios, yo te pido por todos los que están mirando esta transmisión en este domingo, que tú les bendigas, les ayudes, a que si alguno de los que me están mirando ha actuado apresuradamente en algún área, puedan detenerse y seguir caminando, pero con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos a todos a no echarle la culpa a nadie, Señor, sino a ser responsable de nuestros propios hechos. Todo el que se apresura termina en ruina. Señor, no queremos terminar en ruina, queremos terminar en victoria. Nuestra familia, actuar bajo las promesas de los pactos que tú has hecho con nosotros, que no nos apresuremos. Nada hago yo con hacer un pacto contigo, Dios mío, si soy un mortal y me voy a morir, no lo voy a cumplir, voy a quedarte mal. Voy a esperar que tú lo hagas conmigo, porque tú sí cumples, Dios mío. Aún después de la muerte, tú cumples los pactos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que no nos apresuremos a correr, a caminar y no podamos ver las grandezas tuyas por andar con el apresuramiento. Líbranos de esto, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis consiervos que me están mirando en esta mañana, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y les digo a todos y cada uno de ellos, por favor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, espero que usted la palabra la analice y bendiga su vida, a usted y su familia, y su ministerio si es que está sirviéndole a Dios. De esta manera, un domingo más le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a ustedes y espero que de hoy en 8 podamos ver otra transmisión de la poderosa palabra del Señor. Quiero comunicarles también que el último domingo de cada mes, en este caso el último domingo de noviembre, que es 29, no vamos a tener la transmisión de la palabra, pues vamos a estar ocupados. El último domingo de cada mes vamos a estar impartiendo la cena del Señor en diferentes iglesias que pastoreo, por lo tanto no vamos a tener la transmisión de la palabra, pero de ahí todos los otros domingos, ya sean 3 domingos, 4 domingos, depende de si el mes trae 5 domingos o 4, pero sí vamos a estar llegando a ustedes con la poderosa palabra. Dios me los bendiga y los prospere a cada uno de ustedes en el nombre del Señor.